Gracias. ¿Cómo fue montar esta producción? ¿Cómo fue en términos organizativos? ¿Cómo empiezan ustedes a encontrar artefactos o objetos o instancias para recopilar la memoria? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso de recopilación de material. En un primer momento igual se genera desde, igual realicé una investigación con respecto a la temática que ya tenía cierta línea teórica y también histórica con respecto al proceso, aquí por invitación de mi amiga Organa, y, y eso conllevó que después generamos unos documentos a partir de lo que se esperaba también de la muestra, también compartiendo con las chiquillas de qué más o menos se esperaba que se generara a partir del espacio también. Entonces, y de las necesidades también de cada una al respecto. Y ahí también empezamos a recolectar, bueno, después las tareas aquí de las compañeras, de la ANA también, de vincularse también con las amigas con las cuales hemos hecho activismo también para recopilar ciertos artefactos que nos parecían que eran apropiados también para lo que queríamos hacer también. Fue más bien independiente porque las organizaciones, hicimos también llamados a organizaciones, pero el tiempo que tuvimos igual de armar la misma muestra fue muy corto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que tuvimos que acercarnos a donde sabíamos, aparte que todas hemos estado vinculadas también de alguna u otra forma al desarrollo de activismo político. Claro. Entonces, vincularse con esos contactos, con esas personas que también nos podían entregar ciertos registros de ellos mismos, básicamente, o de ciertas actividades que nosotros sabíamos que existían. De hecho, por eso la muestra tiene mayor cantidad de elementos en el segundo y tercer periodo, porque somos más contemporáneos también a ese periodo. Entonces también vimos, por ejemplo, en el primer periodo son algunas fuentes Ya. que circundan, ya sea por internet o por algunos espacios de archivos, algunos documentos de prensa también. También hubo harta revisión documental también, que igual yo algo había hecho eso hace mucho tiempo, entonces fue como tomar de aquí, de acá, y tú también habías desarrollado también una investigación con respecto al tema, y Simón también. Pues. Yo considero que hubo problematizaciones clave que quedaron fuera, también a raíz de la dificultad de poder conectar con esas problemáticas y también con los insumos físicos, teóricos, fotográficos de esas discusiones, como es por ejemplo la visibilidad lésbica, que históricamente ha tenido mucha menos visibilidad que la gaycidad, incluso que lo trans. Entonces bajo esa consigna se entiende de que esa dificultad y esa borradura histórica también nos dificultó a nosotros para poder generar ese alcance, que lo hicimos. Por lo tanto, también parte importante de levantar este contramuseo como una propuesta itinerante y también colectiva de construcción y destrucción. Es básicamente para hacer de quienes participan en esta muestra no solo como espectadores, sino que también aportando insumos, discusiones y miradas en torno también a lo que nos aproblema particularmente. Entendiendo también de que esta muestra está cargada de harto dolor, de harta pérdida, pero también no me atrevería a hablar de esperanza, pero sí de ciertos deseos que han también llevado a articularnos, y también respecto de lo que tú preguntabas anteriormente, el hecho de que al volver a estos insumos volvemos un poco a nuestras propias historias. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las razones por las que al menos yo particularmente me siento tan cercana con la muestra y la historia que se cuenta. Súper. Yo me voy a devolver un poquito como a la pregunta de cómo nace esta idea de contramuseo, de la mano también con el festival. Y aquí también va una apreciación muy personal, pero también muy desde que viene de las reflexiones colectivas, y es desde la necesidad de reivindicar estas corporalidades que históricamente han sido estigmatizadas, violentadas, criminalizadas también, y también la necesidad de nosotros, como en el aquí y el ahora, también apropiarnos de ciertos espacios que siempre históricamente se nos han negado por nuestra orientación sexual o expresión de identidad de género, y que son estos espacios públicos también.
se nos cierran las puertas también, y que la posibilidad de llegar con una propuesta, de desarrollarla, de dialogar también con el parque, y que el parque también tenga esa disposición y esa voluntad de poder también, como que nosotros podamos presentar acá en estas dependencias que son también muy significativas, surge desde eso también, necesitamos también otros espacios, nos podemos apropiar de otros espacios y también darle una resignificancia. Y creo que también desde ahí nace toda esta idea, desde armar un festival interdisciplinario que tenga distintas vertientes, ¿cierto? Que tenga una diversidad de programación, y claro, situándonos acá con la idea del museo, es la idea de reivindicar nuestra historia y la historia también de nuestras compañeras y compañeros. Sí, yo creo que lo que principalmente caracterizamos, entendemos que hay una norma conductual, una norma sexual, una norma que también conlleva, y eso como prácticas políticas también, que nos han hecho nosotros plantearnos, o sea, como que nos han visibilizado desde ese espacio de disidente. Siempre se nos ha caracterizado, incluso antes de que nosotros mismos nos autorreconozcamos. Cuando chicos, en nuestras niñeces, ya nos decían maricones, lesbianas, marimachos, antes de nosotros saber qué éramos. Entonces ahí también vemos que hay una norma que cruza. Entonces, por eso nosotros también lo caracterizamos desde este espacio de esta disidencia que muchas veces no se reconoce como una afuera, pero sí está categorizada, o sí ha recibido un trato diferente. Entonces ahí es donde porque claro, entrábamos en las discusiones, claro, por ejemplo a nivel histórico, se puede hablar de trans en la época colonial, se puede hablar de trans durante, no sé, siglo XVIII, por ejemplo, XIX. Claro. Entonces ahí es donde nosotros utilizamos esta conceptualización para poder dar cuenta también de estos fenómenos que muchas veces, y con los cambios también que se han ido generando desde los mismos discursos que se han ido generando y desde las disidencias estos propios discursos, donde también nosotros planteamos y decimos, no, pues acá estas personas, sin incluso haberse categorizado como disidentes, pueden ser disidentes o son disidentes, porque deciden de una norma. Yo creo que es curioso de que, a propósito también de una fecha conmemorativa que es de la visibilidad lésbica, se genere dentro de la coyuntura política de la disidencia sexual estas dos inauguraciones. Por un lado, la inauguración del oficialismo del Museo de la Memoria, que en realidad abarca también a idearios de izquierda y de derecha en su gestión. Y por otro lado, esta propuesta de contramuseo que nosotros, muchos que quienes también venimos un poco de líneas y de planteamientos y de discusiones y de movimientos un tanto más radicales, con cruces con los anarquismos también, tengamos este diálogo con esta institución que es también un sitio de memoria, para montar esta propuesta de contramuseo que es en realidad una performance, que es en realidad también la performance como nos permitimos resignificar este dispositivo que históricamente también ha sido una forma de transmisión de conocimiento. Por lo tanto, yo creo que también resuena que se generen esos cruces, porque también permite hacer lecturas respecto de qué tipo de discusiones son las que se instalan en espacios determinados. Y también es necesario pensar y plantearse y preguntarse quiénes son las personas que reproducen o plantean esos discursos desde esos lugares. Fantástico. Sí, o sea, igual, por ejemplo, creo que dentro de la exclusión y marginación histórica también que se han generado de las distintas comunidades LGTBIQA+, creo que también da cuenta del proceso organizativo. O sea, yo creo que cuando ya llega a nivel de política pública es porque de verdad
desde las bases ha hecho que se genere tanto un remesón, que también existe un espacio de cooptación política por parte del Estado para dar respuesta a estas demandas que se han ido generando. O sea, no es como que se esté regalando algo, sino que más bien es el resultado, que nos guste o no, de también una serie de activismos que llevan muchos años. Entonces yo creo que también ahí es parte también del alcance que han ido teniendo la visibilización de nuestras propias demandas. ¿Ya? Entonces, por eso también, y también se da cuenta en este espacio, por ejemplo, en la periodización del segundo periodo en específico, que se da cuenta también de la importancia de la organización política en estos espacios. Porque desde ahí también hay una narración que parte desde los propios cuerpos. O sea, me parece bacán igual súper bueno que desde el espacio del Museo de la Memoria se genere también un espacio de visibilización de este tipo de violencias. Y ojalá que eso vaya también acompañado de algún tipo de reparación histórica, de alguna política de reparación, que es necesaria para compañeras que hoy están sufriendo los efectos de esa marginación y de esa violencia. Está bueno partir por cuestionar el propio planteamiento o categoría de la disidencia, entendiendo también el contexto situado en el que se gesta, también haciendo un reconocimiento y una puesta en valor de los discursos que también a nivel filosófico la disidencia sexual plantea como movimiento político en Chile. Y a propósito de esa hipervisibilización, que yo en realidad la entiendo como una visibilización porque sí, porque es finalmente también una forma en la que, tal como comentaba mi compañera, se coaptan estos discursos como una forma de responder a este movimiento de base que generamos a partir de nuestras retóricas violentas, de forma que eso también ostente una respuesta institucional. Ahora, entender y preguntarnos de que quizás la disidencia sexual murió y estamos ante a una reapropiación de un cadáver político por parte de los partidos políticos, o porque también hay yo en lo personal desconfío bastante de las personas que no dejan morir ni los espacios ni las categorías. Por lo tanto, yo creo que yo al menos partiría por ese planteamiento, entendiendo también de que nuestros movimientos, nuestras incidencias y urgencias por reparar nuestras violencias no van a cesar. Sin embargo, sí van a haber cambios importantes en torno a las formas, los intereses y las personas que se involucren también. Y eso marca harto la diferencia. Yo creo que también uno de los indicadores importantes que hay que escuchar y ver y también visibilizar dentro de los movimientos de las disidencias sexuales es que tampoco se quede meramente con esta idea identitaria, ¿no? Que es lo que estamos viendo actualmente reproducir desde los sectores más oficialistas, digamos, de las comunidades sexogenéricas disidentes, y también la capacidad de que podamos articular con otros movimientos sociales. Eso es importante, porque también es importante reconocer de que no solo basta con ser disidente sexual, sino que también estamos hablando de una diferencia de clases, estamos hablando de un contexto profundamente racializado, donde tenemos una sociedad xenofóbica, racista, y por lo tanto también la disidencia sexual tiene que comenzar a integrar también ciertos elementos importantes dentro de la discusión para tomar una lucha articulada, y que estamos en un proceso y un momento histórico como para poder hacerlo. Entonces también empezar como a nuestras demandas, ¿cierto? Ya hemos tenido este espacio de reflexionar de tensiones también dentro de las disidencias sexuales, a un punto de que también tenemos que situarnos desde una perspectiva interseccional. Y creo que ese es el desafío. Es un desafío tanto a nivel organizativo como movimiento social, pero también es reproductivo. Es decir, también es parte de la cultura de la que estamos nosotros socializando y reproduciendo constantemente. Así como también entrar a cuestionar los esencialismos en torno a las categorías fijas, que también tienen mucho que ver con lo identitario, con el reconocer de que una sola persona solo por ser disidente estamos. O sea, esta muestra también la componen artistas y activistas que no necesariamente se identifican como personas homosexuales o lésbicas o trans, pero que sin embargo también en su coyuntura política han generado cruces y alianzas
sumamente claves a la hora de construir ciertos discursos y también desde donde se plantean sus discusiones en torno a la vinculación con lo que hemos levantado. Y eso también da una forma de entender de que en el fondo la disidencia sexual, como la hemos entendido, no es solamente una categoría rígida, identitaria, fija, como lo quiere plantear el establishment, sino que también tiene que ver con producción de discurso y también con, ¿cómo decirlo?, destrucción o disputa o tensión también de otros discursos que se asumen como tal. Entonces igual yo creo que la tensión y lo fijo de esas categorías es algo que también es propio del establishment y que yo creo que también debiese ser cuestionado. Claro. Fantástico. Sí, que siempre hay coadaptaciones de discurso, o sea, yo creo que igual en el desarrollo de los estados y de la política pública que se genera a partir del Estado, también está este juego de qué vamos reconociendo y qué sujetos van siendo más o son más o menos cómodos o son más o menos reconocibles para este Estado, para esta diferenciación, y que va de la mano también con las construcciones de la nación. Entonces, por eso también también ahí se dan también o posibles vínculos, porque también siento que no sé quién soy yo para decir lo que debemos hacer, ¿cachai? Yo intento hacer lo que creo que está bien, y también me equivoco mucho. Entonces, una completa errorista, por eso decirlo de alguna forma, pero también es ir también generando también estos cruces, como me lo decían los compañeros acá, con otros tipos de sujetos también excluidos, ¿ya? Sí. Porque nosotras mismas incluso, nosotros no somos solamente lesbianas, trans, no binarias, no somos simplemente eso, somos muchas otras cosas más. Somos personas de población, somos personas que también hemos sido perseguidas, hemos recibido la violencia también. Entonces ahí también es donde se van cruzando también ciertas cuestiones, o sea, son realidades que se van cruzando, o sea, y también yo creo que da cuenta también, y que no es solamente un problema que se genera ahora, sino que también es un problema histórico. O sea, estas mismas discusiones también las tuvieron con el quiebre del móvil histórico, por ejemplo. Voy a llevarlo a un caso muy específico, sí, también se generan estas disputas. ¿Hablamos de la cárcel pública, de los presos políticos, o no hablamos de los presos políticos? ¿Podemos hablar de los presos políticos si estamos hablando de políticas de reparación LGTBIQA+? Claro. No, es que son gente heterosexual. Bueno, para mí sí me mueve también generar cruces con estas luchas anticapitalistas. El futuro de la muestra no lo sabemos porque es incierto, porque como una misma, pues. Pero sí, pueden venir a visitarlo acá a Excárcel. Va a estar hasta el día 2 de agosto. Si bien hay algunos artefactos que no van a estar en exhibición durante todos los días, porque igual son objetos que tienen algún tipo de valor para las personas, para nosotras mismas y para las personas, claro, para que los ponen a disposición. Entonces hay algunos vestidos, algunos artículos, artefactos que van a estar en exhibición cuando nosotras estemos, básicamente. Pero sí pueden disfrutar de la muestra, que va a estar estable, que son las fotografías, los documentos también que están, y nada, pues ojalá que la puedan venir a ver. Se hizo con mucho cariño y sabiendo también que esto es un proceso en construcción, o sea, nos gustaría mucho también que esto se pudiese seguir replicando en otro espacio, y también irlo enriqueciendo también con la experiencia y las experiencias de quienes quieran participar también. O sea, ¿se puede cooperar con material? ¿Se podría claro eventualmente sí. incluir material? Claro que sí, no es una muestra rígida, ni de hecho ni las mismas construcciones ni las problemáticas históricas son rígidas. De hecho,
por cuestiones de tiempo y espacio también, quedaron muchas temáticas fuera también del espacio. Hay artefactos, artilugios que están acá mismo que la verdad es que no los pudimos montar por tiempo, por espacio, distribución, entonces recursos también, energía, recursos humanos y también económicos también, porque no existen tampoco todos esos elementos, pero sí sería... Pobrezas varias, no quería decirlo así, pero sí, pobrezas varias, entonces la idea es que también se pueda, quienes quieran generar soporte o poder conversar también con respecto a esto, puedan venir y también está la idea de... o lo más probable que se va a generar, que se van a hacer espacios de conversación y diálogo también con respecto a las temáticas. ¿Talleres escuché por ahí? Sí, sí, como conversatorios, talleres, espacios de conversación, claro, porque no se ve tan bien desde una lógica de estar enseñando algo, sino que más bien ir compartiendo experiencias, básicamente. Entonces... o complejamente, no sé cómo, pero esa es la idea también, o sea, que esto sea un espacio vivo también. De ahí el contramuseo, porque el contramuseo también intenta dejar cuestiones fijas en el tiempo. Y eso hace también que pierda también el dinamismo y el contacto con la gente, con el cuerpo. Entonces ahí es donde también se plantea la idea del contramuseo, de que sea un espacio vivo, de que se pueda ir transformando, de que no hay verdades absolutas, sí cuestionamiento a las verdades absolutas que se han intentado generar. Traba es un espacio conmemorativo dedicado a todas esas trabas que no encajan en su familia, que son torturadas y han sido torturadas en los calabozos de una comisaría, a todas esas trabas también que no obedecen a la norma heterosexual, que han sido imborrables, pero que también en el camino se borran a sí mismas para no ser reprimidas. Y este espacio conmemorativo también es una forma de reparación. Es también un regalo, porque significa un trabajo de articulación importante que esperamos pueda ser resignificado con el apoyo, la interacción y la articulación de todos quienes puedan participar. Es el inicio de un espacio que esperamos sea bastante nutritivo y con harto movimiento en torno a las discusiones que queramos levantar, que sea un espacio de encuentro y sobre todo también de desencuentro. El conflicto es algo que siempre ha caracterizado a la democracia. Por lo tanto, esperamos de que este espacio también pueda dar, no una solución, pero sí el inicio de un poco de paz para quienes han sufrido las peores vejaciones en términos de violaciones a derechos humanos.